Muy buenas tardes, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo por la voluntad de Dios, y aprovecho esta oportunidad para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de parte de nuestro Padre Celestial en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo recordarte que la palabra de Dios es su voluntad revelada, que Dios dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Dios tiene un propósito para todo lo que dice, cuándo lo dice, a quién se lo dice, cómo lo dice, por qué lo dice, a dónde lo dice y para qué lo dice. Antes de comenzar esta enseñanza, voy a operar las manifestaciones que Dios nos ha dejado para que las usemos. En este caso voy a hablar en lenguas y luego interpretaré lenguas. Ariaro que aratines que me candishari que kli, epotite yamas que kayatu kokore, alacha para que mesa marcamay atitoto eres que poi. Hijitos míos amados, tienen que confiar plenamente en mi palabra porque es mi voluntad revelada. Tienen que mantenerse firmes, tienen que dividirla correctamente para tener mi verdadera palabra. Manténganse firmes, confíen en ella y serán más que vencedores en cualquier situación. Bendito sea, Señor, gracias. Gracias por consolarnos, gracias por exhortarnos, Dios, a mantenernos firmes en tu palabra, porque solamente tu palabra correctamente dividida es verdad. Muy bien, chicos, dicho todo esto y disfrutando de estas manifestaciones que Dios ha hecho disponible, voy a comenzar con esta enseñanza que yo titulé Viviendo la Palabra de Dios. Hacer la palabra de Dios no es cómodo, no es automático y mucho menos natural para la carne. Es una tarea espiritual y disciplinada que exige renovación, despojo y reprogramación mental. Jesucristo no habló de ser oyentes, sino de hacedores. Los apóstoles no escribieron para entretener, sino para transformar al creyente. Acompáñenme, por favor, al libro de Santiago. En el capítulo 1 leemos el versículo 22. Pero sed hacedores, la palabra griega es poietes, de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Aquí la palabra griega clave es poietes, que significa hacedor, significa ser un productor, un ejecutor, alguien que lo convierte en acción visible. No se trata de saber, sino de vivir. La figura literaria que Dios usa en este contexto es la antítesis. El oyente versus el hacedor, el conocimiento sin acción versus la obediencia viva. La sección 1, por favor, de esta enseñanza. El problema, una mente moldeada por este mundo. Por favor, acompáñenme al libro de Romanos. Vamos a leer el versículo 2. Dice así esta maravillosa e incomparable palabra de Dios. No os conforméis, sistematizo es la palabra griega, a este siglo, sino, todo lo contrario, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. La palabra griega que yo quiero destacar es sistematizo. Significa amoldarse externamente sin cambiar por dentro, copiar el molde del sistema. Miren, el mundo tiene un molde, pensamientos carnales, valores humanos, doctrinas religiosas equivocadas, filosofías antibíblicas. Mientras no renueves la mente, solo decoras la carne. La figura literaria que Dios utiliza es la metáfora, la mente como un molde que puede deformarse o reformarse. Acompáñenme, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 4 y comenzando a leer en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Versículo 23. Y renovaos, ananeo, en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La palabra griega fundamental es ananeo. Renovar significa hacer nuevo otra vez, restaurar, actualizar o mejorar o eliminar lo defectuoso. Renovar la mente implica quitar doctrinas falsas, tradiciones humanas, mentalidad humana y sistemas religiosos vacíos, y poner en tu mente la palabra de Dios viva, que es verdad, manejarse con la revelación de Dios y tener el deseo de mantener la precisión y exactitud de la palabra de Dios. La figura literaria para destacar es la metáfora del vestido. Despojar y vestirse es un cambio de identidad. Sección número 2. El esfuerzo espiritual requerido. Hacer la palabra no es automático, implica lucha. Acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate, gimnaso, para la piedad. La palabra griega es gimnaso. Fíjense qué interesante. De ahí viene el gym. Significa entrenar, ejercitar, disciplinar como un atleta. La vida cristiana no es mística pasiva y mucho menos emociones humanas. Es disciplina mental y espiritual diaria. Por favor, Hebreos capítulo 12, versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La figura literaria que Dios usa en este contexto es la paradoja. Produce tristeza, pero genera justicia. Esto demuestra que hacer la palabra de Dios, que vivir la palabra de Dios implica un esfuerzo y es costoso. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, catergazomáis, con temor, respeto y temblor, reverencia. La palabra clave para destacar es catergazomáis. Significa llevar algo a expresión plena mediante el esfuerzo constante. Trabajar algo hasta que se exprese en resultados reales. No es ganarla, es manifestarla. Maravilloso es escudriñar la palabra de Dios, porque el impacto que produce todo este desarrollo, toda esta investigación, nos da es mayor ese impacto con respecto a la palabra de Dios y con respecto a poder llevarla a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Sección número 3. Despojándonos de doctrinas incorrectas. Acompáñenme, por favor, al libro de Colosenses. En el capítulo 2 leemos el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. La palabra griega es filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Como dije, la palabra griega para destacar es filosofía. Significa no toda doctrina suena mala, pero puede ser veneno disfrazado de luz. La figura literaria es la metáfora del engaño como secuestro mental. Segunda de Corintios, por favor, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos, logismos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra griega para destacar es logismos. Significa razonamientos humanos elevados contra la revelación de Dios o contra su palabra, que es su voluntad. Aquí vemos una batalla mental y espiritual.
Sección 4. La lucha contra hábitos mundanos. Los hábitos son fortalezas invisibles. Efesios, por favor, capítulo 5, comenzando a leer el versículo 1. Sé pues imitadores. La palabra griega es mimetes, de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como decía, la palabra griega para destacar es mimetes. Significa ser un copiador intencional de un modelo. No imitamos al mundo, imitamos a Cristo. Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes. Epitemia, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. La palabra griega para destacar es epitemia. Deseos intensos, inclinación interna. Si no se gobierna, te gobiernan. Qué maravilloso, ¿no? Por eso dice la palabra como hijos obedientes. Tenemos que tener esa voluntad de siempre permitir que la palabra de Dios gobierne nuestras vidas. Sección número 5. Principio antiguo, esfuerzo desde el Antiguo Testamento. Dios siempre pidió esfuerzo. Proverbios, por favor, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda, nazar tu corazón, porque de él mana la vida. La palabra nazar significa guardar vigilando como un centinela. Eso es una metáfora del corazón como puerta de una ciudad. Yo tengo que esforzarme en guardar mi corazón. ¿Para qué? Para que no entre cosas contrarias a la voluntad de Dios, cosas contrarias a la palabra de Dios correctamente dividida. Josué, por favor, capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. La palabra griega, aramea es agat, en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como decía anteriormente, la palabra hebrea para destacar es agat, significa murmurar, repetir, procesar profundamente. En la medida que la palabra de Dios abunde en mi corazón, esa misma palabra de Dios correctamente dividida va a servir como escudo para evitar que entren pensamientos contrarios a esa palabra. Esa es la clave para la victoria. La mente debe ser programada y reprogramada con su palabra. Sección número 6. El precio que uno debe pagar al no renovar la mente. Miren, este es el ejemplo de lo que le pasó en este caso al pueblo de Israel, pero también está dirigido al pueblo de Dios. Oseas, por favor, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios, no por falta de milagros, sino por falta de una verdad que te transforma. Mateo, por favor, capítulo 7, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Esto es muy simple, chicos. Oír y no hacer trae consecuencias. La figura literaria que Dios usa es la parábola. La casa sobre la arena versus edificar la casa sobre la roca. Oír sin hacer implica una inestabilidad espiritual. Sección número 7. Resultados de perseverar en la palabra de Dios correctamente dividida. Romanos capítulo 8, versículo 6.
Porque el ocuparse, la palabra griega es proneo de la carne, es muerte, pero el ocuparse, proneo del espíritu, es vida y paz. La palabra griega proneo significa una mentalidad activa. Si controlas tu enfoque mental, controlas tu destino. Fíjense, por favor, Juan, capítulo 8, versículo 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis menos en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La palabra griega menos significa permanecer, habitar y establecerse en esa palabra de Dios correctamente dividida. No es leerla, no es oírla, es vivir en ella. Tenemos que vivir en la palabra de Dios. Yo tengo que subir al nivel de la palabra, no bajar la palabra de Dios al nivel humano o a mi nivel. Sección final, chicos, para ir terminando esta excelente enseñanza de la palabra de Dios. Conclusión con una metáfora. La mente es un terreno, la palabra es la semilla, el mundo es la maleza y el espíritu es el labrador. Si no arrancas las raíces viejas, la nueva semilla no va a prosperar. Si realmente quieres dejar doctrinas incorrectas, romper hábitos mundanos y vivir la palabra con precisión, entonces no basta con oír. Necesitas entrenamiento, necesitas dirección, necesitas renovación verdadera. Por eso hoy te invito firmemente a que te capacites en el seminario La Abundancia de Dios, donde no solo escucharás la palabra de Dios, sino que aprenderás a vivirla, a dividirla correctamente y a aplicarla con todo el poder que Dios nos ha dado en esta administración. Porque conocer la verdad es el primer paso, pero vivirla es lo que transforma tu destino. Deseo de todo corazón que esta palabra de Dios sacuda tu mente, sacuda todas tus entrañas y que te motive a tomar acción, a vivir la palabra de Dios. Pero para vivirla, primero debes conocerla correctamente. Dios te bendiga. Te veo el próximo viernes. Chao, chao.